¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a ver un tema nuevo que es el método de bisección. El método de bisección es un método raíces, para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas y de ecuaciones trascendentes. Ecuaciones algebraicas y trascendentes. Bien. Algebraicas y trascendentes. Entonces, sabemos que, bueno, ya vimos el método gráfico. El método gráfico corresponde a uno de los métodos cerrados. Este método de disección también es un método cerrado, son métodos cerrados, ya que los métodos cerrados pues nos dicen que necesitamos de un intervalo para saber que la raíz se encuentra dentro de él. Es decir, necesitamos conocer el límite inferior y el límite superior. Y dentro de ese intervalo sabemos que se encuentra la raíz. Exactamente dónde, no lo sabemos, pero conocemos que está dentro de un intervalo conocido. En este caso, pues observamos que en el método gráfico pues realmente no es preciso y solamente es como una ayuda para podernos dar una idea de dónde se encuentra esa raíz. Entonces, para una vez que tenemos la idea de dónde se encuentra una raíz, podemos afinar esos detalles con alguno de los métodos numéricos, que en este caso es el método de bisección, que es el que vamos a ver en este video. Lo primero que debemos de tener en consideración en el método de bisección es que vamos a tener la siguiente notación. Voy a escribirlo así, f de x1, y vamos a ponerlo primero así, xi o x1, vamos a ponerlo como x inicial, después vamos a tener xu como x final y sus respectivas evaluaciones. Entonces, f de x1 y f de xu, es decir, la evaluación de x1 en una función y la evaluación de x final en otra función, en la misma función de evaluación. Entonces tenemos las x iniciales y las x finales y vamos a tener las siguientes consideraciones. Vamos a tener que si la evaluación de f de x1 multiplicada por la evaluación de f de xu es menor que 0, entonces esto nos va a indicar que la raíz se encuentra del lado izquierdo o inferior de un intervalo. Del lado izquierdo o inferior de un intervalo. Muy bien, y vamos a ver que si f de x1 multiplica a f de xu y este es mayor que 0, entonces va a suceder lo mismo, pero en este caso en lugar de ser, déjenme copiarlo y pegarlo aquí para no escribirlo todo. Se encuentra del lado derecho. O superior la raíz se encuentra del lado derecho o superior de un intervalo. Muy bien. Y otra consideración que vamos a tener es que si f de x1 multiplicado por f de xu me da igual a 0, eso quiere decir que ya encontré la raíz. Raíz encontrada. Y ahí detenemos nuestras operaciones. El método de bisección se basa en que primero tienes tu intervalo y ese intervalo lo vas dividiendo entre dos. Lo vas dividiendo en pedacitos más pequeños, para que puedas encontrar el valor de la raíz. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que si de aquí a aquí tenemos a lo mejor el valor de 4, por dar un valor. Y aquí tenemos el valor de 5, de 8, algo más grande.
y aquí nos da el valor de 7 y aquí nos da el valor de 5. Entonces, a lo mejor mi raíz está por aquí, puede ser que esté en 6. Entonces, si yo escojo entre 5 y 7 un intervalo, el método de bisección, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que ya definí mi intervalo, que está entre 5 y 7, porque es un método cerrado, entonces al ser un método cerrado quiere decir que la raíz está dentro de un intervalo, pues lo que voy a hacer es dividir ese intervalo en pedacitos más chiquitos, es decir, lo divido entre 2. Bueno, pues aquí es mi nuevo intervalo. Ahora digo que de 5.5 hacia 7, que es mi nuevo intervalo, está mi raíz. Pues lo que hago es desechar esta parte y ahora mi intervalo queda más pequeño. Vuelvo a dividirlo entre 2 y ahora este es mi nuevo intervalo, ahora este es 6.5. Se desecha esta parte y se va haciendo cada vez más pequeño. Bueno, pues entonces voy a decir que entre 5.75 y entre 6.25. Entonces desecho esta parte y desecho esta parte y vean que mi intervalo cada vez se va haciendo más pequeño. Entonces ese es el objetivo del método de bisección. Que este intervalo, la distancia de este intervalo sea cada vez más pequeña. Vean que en este caso es de 5.75 hasta 6.25. Entonces, y que conozco que mi raíz para este caso puede ser o está en 6. Entonces ya me estoy acercando al valor de la raíz. Esta es una forma de acercarnos con mayor precisión que el método gráfico. En el método gráfico pues es más o menos al tanteo. Aquí realmente lo que estamos haciendo es acercarnos de manera numérica, mejorar esa precisión y el objetivo pues es que ese intervalo sea lo más pequeño posible, casi que nos diera un 5.99 y un 6.0001. Entonces, con eso vamos a decir, bueno, en este intervalo, pues entonces mi raíz es 6, o es 6.001, o es 5.99. Y pues aquí lo que vamos a tener es que también vamos a tener un error, porque a lo mejor, bueno, decimos 6.001 es mi raíz y la raíz es exactamente en 6. Entonces, esto quiere decir casi. Casi no es igual, es un casi. 6.001 es casi 6. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tener un error del 0.001 y para eso, pues en estos métodos hay algo importante que es calcular el error. El error de los cálculos o el error de la raíz para este caso. Entonces, en eso consiste el método de bisección. Vamos a realizar un ejemplo para ver cómo se desempeña, cómo funciona, cómo se ve y cómo se calculan este tipo de variables en este método, que es un método cerrado.